¿Y si te dijera que en tu casa, ahora mismo, hay 4 sustancias que están dañando tus riñones sin que lo notes? No son productos extraños ni medicamentos raros. Son cosas tan comunes que millones de personas las consumen a diario creyendo que no pasa nada. Sin embargo, después de más de 20 años en consulta, he visto cómo estos venenos silenciosos llevan a hombres y mujeres aparentemente sanos a perder gran parte de su función renal, sin sentir ni un solo dolor. Yo soy el Dr. Ramírez, nefrólogo con más de 2 décadas acompañando a pacientes que llegan sorprendidos cuando descubren que sus riñones han estado luchando en silencio durante años. La mayoría de ellos no entendía qué había salido mal, porque seguían una rutina normal, comer lo de siempre, tomar lo de siempre y aliviarse con lo de siempre. Pero ahí está justamente el problema. A veces, lo cotidiano es lo que más daño hace. Por eso hoy quiero darte una promesa clara y directa. Voy a revelarte cuáles son esos 4 venenos que dañan tus riñones cada día, y lo más importante, te mostraré cómo reemplazarlos por alternativas simples, prácticas y seguras. No necesitarás dietas extremas ni cambios imposibles. Bastarán pequeños ajustes que pueden prolongar la vida de tus riñones durante décadas. Y te adelanto algo. El veneno número 1 es tan común que probablemente lo consumiste esta semana sin imaginar su impacto. Quédate conmigo hasta el final, porque entender estos 4 enemigos puede marcar la diferencia entre un riñón agotado y un riñón protegido. Listo, vamos a entrar de lleno en el tema. Siempre me ha impresionado la capacidad que tienen los riñones para trabajar sin descanso. Son 2 órganos pequeños, del tamaño aproximado de un puño, pero filtran toda nuestra sangre más de 40 veces al día. Lo hacen en silencio, de manera constante, manteniendo el equilibrio de líquidos, eliminando toxinas, regulando la presión arterial y ayudando incluso al funcionamiento de otros sistemas del cuerpo. Y, sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, rara vez recibimos una señal clara cuando algo empieza a fallar. Dentro de cada riñón viven cientos de miles de nefronas, pequeños filtros microscópicos que funcionan como estaciones de trabajo. Cada una filtra, limpia y regula sin parar. Lo más sorprendente y lo más preocupante es que estas nefronas no pueden regenerarse. Cuando una se daña o muere por desgaste, presión alta, diabetes o toxinas, simplemente se pierde para siempre. El cuerpo no tiene forma de producir más. Por eso, cada decisión diaria importa más de lo que imaginamos. Lo que muchas personas no saben es que los riñones pueden perder hasta el 40 o 50% de su función sin causar síntomas evidentes. Puedes seguir caminando, trabajando y realizando tu vida normal mientras el daño avanza en silencio. A veces, el único cambio es un cansancio raro, o pequeñas molestias que se atribuyen a la edad, al estrés o al clima. Y es precisamente esa ausencia de dolor la que hace que tantas personas descubran el problema demasiado tarde. A partir de los 40 años, además, todos perdemos de manera natural alrededor del 1% de la función renal por año. Eso sería manejable si no hubiera factores externos que aceleren este proceso. El verdadero riesgo aparece cuando esa pérdida natural se combina con hábitos dañinos, mala alimentación, inactividad, exceso de sodio o medicamentos usados sin control. Cada uno añade presión adicional sobre las nefronas, obligándolas a trabajar más fuerte, como si tuvieran que filtrar agua turbia a través de un filtro muy fino día tras día. La buena noticia es que, aunque no podemos recuperar lo perdido, sí podemos proteger lo que queda. Por eso es esencial saber qué hábitos están desgastando los riñones sin que lo notemos. Entonces, ¿cuáles son esos venenos? Acompáñame a descubrirlos. Veneno número 4. Azúcar y harinas refinadas. Cuando hablamos de algo que desgasta los riñones, casi nunca pensamos en el azúcar o en las harinas blancas. Sin embargo, son uno de los enemigos más silenciosos y más comunes en la vida diaria. Lo encuentro constantemente en mis conversaciones con pacientes. Muchos creen que un refresco, un pan dulce o unas galletas, de vez en cuando, no hacen daño. Pero la realidad es muy distinta. Cada vez que consumes azúcar o harinas refinadas, tu sangre recibe un golpe de glucosa que entra demasiado rápido, como si intentaras pasar miel espesa por un filtro delicado. Eso mismo ocurre dentro del riñón. Las nefronas deben trabajar con más presión para poder filtrar una sangre más densa, más pesada y más irritante. Ese esfuerzo repetido es como lijar un mismo lugar una y otra vez. Con el tiempo, el desgaste se vuelve real y permanente. El verdadero problema no es solo el azúcar en sí, sino lo que provoca dentro del cuerpo. El exceso de glucosa es el origen de 2 de los mayores destructores de los riñones, la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Cuando los niveles de azúcar suben una y otra vez, el cuerpo libera más insulina, y esa insulina elevada le ordena a los riñones retener agua y sodio. Sin que te des cuenta, empieza a subir la presión arterial, y la circulación golpea con más fuerza los filtros internos. Es una cadena silenciosa que termina dañando las nefronas por varios caminos al mismo tiempo.
Y lo mismo ocurre con las harinas refinadas. Aunque no sepan dulces, el pan blanco, las galletas, los pasteles y muchas tortillas se convierten en glucosa con la misma rapidez. Parecen alimentos cotidianos, pero su efecto sobre el riñón es igual de agresivo. La buena noticia es que puedes reducir este veneno desde hoy. Comienza eliminando las bebidas azucaradas, refrescos, jugos industrializados, tés embotellados. Cámbialos por agua natural, agua mineral con limón o infusiones sin azúcar. Después, sustituye poco a poco el pan y las harinas blancas por opciones integrales, frutas, avena, legumbres y vegetales. Tu cuerpo notará la diferencia y tus riñones recibirán un descanso que llevan años necesitando. Veneno número 3. Inmovilidad. La mayoría de las personas piensa que el descanso es sinónimo de salud, pero muy pocos saben que pasar demasiadas horas sentado es uno de los hábitos que más castiga a los riñones sin que lo notemos. Lo descubrí después de ver a muchas personas con trabajos de oficina, choferes, amas de casa o adultos mayores que pasan largos periodos sin moverse. Todos tenían algo en común. Una circulación lenta, pesada, que obligaba a los riñones a trabajar en desventaja. Cada vez que permaneces sentado durante mucho tiempo, la sangre se acumula en las piernas y la circulación se vuelve más lenta. Y cuando la sangre circula con menos fuerza, llega menos oxígeno y menos nutrientes a los riñones. Es como comparar un río caudaloso con un charco de agua estancada. El río se limpia solo. El charco acumula suciedad. Lo mismo ocurre dentro del cuerpo. Cuando la circulación se vuelve perezosa, los riñones pierden la energía que necesitan para filtrar correctamente. Además, la inmovilidad aumenta la presión arterial. Y cada pequeño incremento en la presión golpea los filtros internos como un chorro de agua demasiado fuerte sobre un papel delicado. Día tras día, esa presión va desgastando las nefronas sin que sientas dolor ni señales claras de alerta. Por eso es tan fácil ignorarlo, hasta que el daño ya está avanzado. La solución, por fortuna, es simple y no requiere gimnasios, ropa deportiva ni grandes cambios. Basta con aplicar una regla muy práctica. Por cada 60 minutos sentado, levántate y muévete durante 5. Camina unos pasos, estira las piernas, sube y baja los talones o marcha en tu lugar. Ese pequeño movimiento reactiva la circulación, envía un nuevo impulso de oxígeno hacia los riñones, y reduce la presión interna que tanto los agota. No necesitas correr ni hacer esfuerzos intensos. Tu cuerpo solo necesita que lo despiertes cada hora para recordarle que está vivo y que debe moverse. Pequeños gestos, repetidos a diario, pueden marcar la diferencia entre un riñón fatigado y un riñón que sigue trabajando con fuerza durante años. Veneno número 2. Sodio oculto. Si hay un veneno que sorprende a casi todos, es este. Muchas personas creen que consumen poca sal porque no añaden mucho al cocinar o porque han dejado de usar el salero en la mesa. Pero la realidad es que el mayor peligro no está en lo que agregamos, sino en lo que ya viene dentro de los alimentos que compramos a diario. Ese sodio oculto es responsable de una enorme parte del daño silencioso que veo en los riñones de mis pacientes. El sodio tiene una función clara dentro del cuerpo, pero cuando lo consumimos en exceso actúa como un imán. Atrae agua hacia el interior de los vasos sanguíneos y hace que aumente el volumen de sangre. Ese aumento provoca una presión más alta dentro del sistema circulatorio. Y cada vez que la presión sube, aunque sea un poco, golpea los filtros internos del riñón con más fuerza. Es como si un chorro de agua a presión cayera una y otra vez sobre una red muy fina. Con el tiempo, esa red termina rompiéndose. Lo más engañoso es que el sodio se esconde en alimentos que muchos consideran inofensivos, cubitos de caldo, sopas instantáneas, fideos rápidos, embutidos como jamón y salchicha, panes industriales, galletas saladas e incluso algunos panes dulces que ni siquiera saben salados. Estos productos pueden contener cantidades enormes de sodio por porción, y cuando se consumen casi todos los días, el daño se vuelve inevitable. La clave está en aprender a identificarlo. El primer paso es leer las etiquetas. Si un producto tiene más de 400 miligramos de sodio por porción, debes considerarlo una señal de alerta. En muchos casos, esa sola cifra indica que el alimento añadirá presión extra a tus riñones sin que lo notes. Reemplazar estos productos es más sencillo de lo que parece. Cambia los sazonadores industriales por hierbas naturales como orégano, cúrcuma, ajo en polvo sin sal, pimienta negra o cebolla deshidratada. Hacer este ajuste no significa renunciar al sabor, sino elegir sabores que respeten tus riñones. Pequeños cambios diarios pueden reducir la presión interna y darle a tus nefronas la oportunidad de trabajar sin el castigo constante del exceso de sodio. Veneno número 1. Medicamentos AINE. Entre todos los venenos silenciosos que dañan los riñones, este es uno de los más sorprendentes para muchas personas. Los antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, diclofenaco o naproxeno son tan comunes que la mayoría los tiene en casa y los usa con total confianza. Alivian un dolor de espalda, un dolor de cabeza
o una inflamación ocasional, y por eso se vuelven parte de la rutina. Sin embargo, lo que pocos saben es que su uso frecuente puede desgastar los riñones más rápido de lo que imaginan. Cada vez que tomas uno de estos medicamentos, los vasos sanguíneos que llevan sangre hacia los riñones se estrechan. Es un efecto directo del fármaco. Y cuando esas arterias se estrechan, llega menos sangre, menos oxígeno y menos nutrientes. Para explicarlo de manera simple, es como si una manguera que riega un jardín fuera pisada constantemente. El agua sigue intentando pasar, pero con menos fuerza, menos presión, menos vida. Si lo haces una vez, el pasto sobrevive; si lo haces todos los días, el pasto termina secándose. Asimismo ocurre con el tejido renal. El problema no está en tomarlos de manera puntual, sino en convertirlos en una solución diaria. Muchas personas los usan para dolores crónicos sin consultar, sin supervisión y sin imaginar que están reduciendo lentamente la capacidad filtrante de los riñones. Este tipo de daño no da señales inmediatas. No provoca dolor agudo ni síntomas intensos al principio. Se instala poco a poco, silenciosamente, hasta que un análisis revela que la función renal ya está comprometida. La forma de protegerte no es eliminarlos por completo, sino usarlos con criterio. Solo deben tomarse cuando realmente son necesarios, durante el menor tiempo posible y nunca como rutina para aliviar molestias repetidas. Si un dolor se vuelve frecuente, lo correcto es investigar la causa, no taparla con pastillas que pueden lastimar otros órganos. Elegir cuándo y cómo usas estos medicamentos puede marcar la diferencia entre un riñón que resiste y uno que termina sobrecargado sin posibilidad de recuperarse. A lo largo del tiempo he aprendido que muchas personas no reconocen los primeros signos de daño renal porque esperan sentir dolor, fiebre o algún síntoma evidente. Pero los riñones no funcionan así. Cuando empiezan a fallar, lo hacen en silencio. Por eso es tan importante saber qué señales pueden aparecer y qué cuidados debemos tener, especialmente si ya existe algún factor de riesgo como hipertensión, diabetes, antecedentes familiares o edad superior a los 50 años. Una de las señales más frecuentes es la orina con demasiada espuma, como si fuera espuma de cerveza. Esa espuma persistente puede indicar la presencia de proteínas, algo que jamás debería escaparse a través del filtro renal. Otra señal común es la hinchazón en los pies o en los tobillos, un tipo de inflamación que suele pasar desapercibida porque muchas personas lo atribuyen al calor, al cansancio o haber estado mucho tiempo de pie. Sin embargo, cuando los riñones empiezan a fallar, el cuerpo retiene líquido más fácilmente, y la hinchazón aparece incluso sin motivo. También es importante prestar atención al cansancio inusual, ese agotamiento que no mejora ni con descanso. Aunque parezca un síntoma general, puede ser la consecuencia de que los riñones ya no están filtrando adecuadamente y se acumulan toxinas en la sangre. Para quienes ya tienen diagnóstico de enfermedad renal, es esencial no hacer cambios bruscos en la alimentación por cuenta propia. Algunos alimentos saludables para la mayoría como el plátano, el aguacate o los frutos secos pueden ser peligrosos cuando los riñones no pueden procesar correctamente minerales como el potasio. Por eso, cada ajuste debe hacerse con supervisión y siguiendo una guía personalizada. La mejor herramienta sigue siendo la prevención. Un análisis simple de sangre y orina puede revelar más información de la que imaginas. Hacerlos de manera regular es una forma de proteger tus riñones antes de que aparezca un daño irreversible. Cuidarlos no requiere grandes sacrificios, sino pequeñas decisiones conscientes que pueden cambiar tu salud a largo plazo. Después de recorrer estos 4 venenos silenciosos, queda claro que el daño renal no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, con decisiones que parecen pequeñas pero que, repetidas durante años, terminan agotando la capacidad natural de filtración del cuerpo. Aún así, lo más importante no es lo que hicimos en el pasado, sino lo que podemos comenzar a cambiar desde hoy. Los riñones son órganos fuertes, resistentes, capaces de trabajar durante décadas incluso bajo presión, pero necesitan que dejemos de ponerlos a prueba sin darnos cuenta. Reducir el azúcar y las harinas refinadas, movernos más, vigilar el sodio escondido y usar los antiinflamatorios con cuidado son acciones simples, accesibles y totalmente posibles para cualquier persona. No se trata de transformar tu vida entera de un día para otro, sino de dar pasos pequeños que, juntos, construyen una protección enorme. A veces, basta con cambiar una bebida, levantarse 5 minutos cada hora o revisar una etiqueta para darle a tus riñones el alivio que llevan años esperando. Si tienes personas que amas, padres, abuelos, hermanos, amigos, recuerda que ellos también pueden estar conviviendo con estos venenos sin saberlo. Compartir esta información puede ser un gesto sencillo, pero con el poder de evitar un daño irreversible. Tu salud renal no depende de la suerte, depende de tus decisiones diarias. Y cada decisión, por pequeña que parezca, suma. Empieza hoy, en tu próxima comida, en tu próxima pausa del día, en la próxima vez que abras la despensa. Tus riñones te lo agradecerán durante toda la vida.